Un saludo aquí Alejandro en un nuevo podcast para crítica no automática. Esta vez me acompaña como viene siendo habitual Gabriela. ¿Qué tal, Gaby? Hola, ¿cómo están? Lo siento si escuché mis risas de fondo, todo me da risa hoy. Posiblemente sea lo peor para iniciar este día, pero nos iremos acostumbrando a ese mood. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un anime bastante poco conocido que salió en el año 2020 durante la temporada de verano. Eh, no fue Pero no muy... mames. Hoy andamos mal. La verdad es que este anime pasó sin pena ni gloria y por lo que yo sé, o sea, no tuve el reconocimiento esperado a lo mejor. Estoy hablando ni más ni menos que de Akudama Drive, como ya pudieron haber visto. Pero tal vez lo conozcan mejor por El descontrol de los maleantes, traducido al español. Tantas veces como ese chiste ya casi no me da gracia. Pues sí, pero ellos lo escuchan por primera vez. Ojalá sí les dé risa. No. Bueno, antes de empezar con el podcast y de hablar largo y tendido sobre lo que viene siendo Akudama Drive y por qué nos ha gustado, vamos a advertir que este podcast barra video contiene spoilers importantes que muestran o cuentan parte o de la totalidad de los sucesos y plot twists ocurridos durante el anime. Así que si la historia y los plot twists son algo importante para ustedes, les recomendamos que cierren el video o cierren el podcast y vayan a ver el anime y después regresen. En caso O de que no no, les importe, pueden simplemente dejarlo y ponerse a sus actividades diarias de nuevo. yo les recomiendo la segunda opción. Sí, así ganamos visitas y popularidad en internet. No haciendo el ridículo de manera tan... Gratis. Bueno, vamos a empezar con Akudama Drive. Bueno, este podcast va dirigido a quienes ya han visto la serie. Y si no lo han visto, pues igual esperamos que durante el contexto se entienda lo que estamos hablando y les dé curiosidad de ir a verlo. Gracias Eh, por hacer dos veces el disclaimer, Alejandro. Más largo que el podcast en sí. Es para que lleguemos a los 10 minutos. Puta. Bueno, vamos a ponernos en contexto de qué va Akudama Drive. Akudama Drive nos presenta la historia de 7 criminales que son forzados a asaltar el mayor símbolo religioso de la ciudad. Después de esto iremos descubriendo la verdad del mundo y su corrupción. Supongo que es lo más acertado que podemos decir a grandes rasgos de Akudama Drive para alguien que lo ha visto. Creo que las cosas que tienes que saber es que hay criminales, es un mundo distópico, futurista De ciencia y ficción. de ciencia ficción, que hay bastante represión. Bueno, cuatro cosas, y que nada es lo que parece, y que hay muchos plot twists. Esas son cinco cosas, perdonen, no sé contar. Vamos a empezar por el apartado de los personajes y de aquí nos vamos a ir moviendo por los demás apartados de la serie, el ritmo, el mundo y cómo funcionan todas estas cosas en conjunto y por qué nosotros opinamos que Akudama Drive funciona como una buena serie animada. Perdón. Bueno, ¿quiénes son los personajes? En este caso, como dijimos antes, son los peores 7 criminales que existen en la ciudad. En este caso, la estafadora, el mensajero, hacker, doctora, asesino, luchador y el matón. Les trato Juntos, de adivinar qué hace cada uno. nivel difícil de adivina el protagonista del anime. Bueno, en este caso, como ya dijo Gaby, los roles que cada uno de los personajes tiene se da a entender por sus apodos y sentimos que esto es algo interesante al contar, bueno, al ir contando la historia e ir conociendo los personajes que no ocupan nombres como tal, sino que utilizan apodos los personajes y, bueno, a lo largo de la historia y mientras transcurren los episodios, se nos va haciendo fácil recordar quiénes son porque a lo mejor estamos acostumbrados a ver animes en donde el elenco protagonista son 2 o 3 personajes nada más y incluso así no nos acordaremos de esos nombres, pero como aquí son tan precisos, tan... No quiero guardarme nada, o sea, literal, nombran a los personajes con el rol que tienen, como que si fuera las clases de un RPG prácticamente, y siento que bueno, esta forma de hacer las cosas y nombrarlos es interesante por eso mismo, por el hecho de que
se te hace más fácil saber quién es cada personaje dentro de la historia y el papel que va a ir teniendo. Y la verdad es que... También Ajá. siento que eso es un plus, porque cuando nos presentan a los personajes ya más o menos sabemos cuál es su personalidad y eso también se va desarrollando a lo largo del anime. Entonces siento que es algo muy em, creativo. Bueno, que está bien hecha la historia, por decirlo así, porque, o sea, todos los elementos se juntan y a veces en el primer capítulo notan como elementos que después son importantes. Entonces se le nota el amor que le han puesto a este anime, a mi parecer. Sí, la verdad es que, como decías, o sea, es una buena decisión de guión porque desde, como decía, desde el primer capítulo vamos viendo qué hace cada personaje y nos lo van mostrando de uno en uno y nos va mostrando cómo es cada uno su personalidad a grandes rasgos. Y realmente se mantiene esa personalidad simple y bidimensional, por así decirlo. Voy a sonar bien mamón en este caso. No te preocupes, Pero, hacemos un podcast. ajá, o sea, si no, no estarían viendo esto. Se mantienen esas personalidades y vemos que literal cada uno va cumpliendo con su rol. Por ejemplo, vemos como mensajera, bueno, que, no, perdón, vemos como estafadora es la representación de cualquier persona normal involucrada en una de estas situaciones. No cualquier persona normal, obviamente, pero ajá, la representación de una persona normal. Tenemos a Mensajero que prácticamente vive por su trabajo, por y para su trabajo y realmente no le interesa nada más que eso. Hacker y Luchador supongo que son los personajes que más se parecen, pues ambos buscan como las emociones más grandes en su vida. Solo que uno Eh, está loco y el otro también, pero en diferentes grados. Ajá, y también que, bueno, Luchador busca la mayor emoción en su vida mediante la pelea y Hacker, bueno, adivinen en dónde. Y ya la doctora vemos que es un personaje sádico que intenta como controlar la vida de todos, no de la manera que están pensando, sino de la manera literal, porque ella quiere sentir cuando puede decidir sobre si una persona muere o si una persona debería seguir viviendo y acciones por el estilo. Después vemos asesino Te y digo. después vemos asesino y adivinen qué tipo de personaje es asesino y traten de no cantar ojiete cuando lo estén viendo. ¿Sabes? Siento que Ajá. asesino y luchador se parecen bastante, pero, o sea, uno pensaría que uno es inteligente y otro es tonto. Y la verdad es que así es, o sea, porque el luchador siempre está tratando de buscar como que, pues sí, la mayor experiencia, la mejor batalla, la mejor pelea de su vida, pero siempre lo demuestran como un personaje tonto, o sea, que piensa con los músculos, exactamente. Y asesino Como que si fuera el FIFA. es el FIFAs, literalmente, pero de las peleas. Entonces, asesino, por el contrario, pensás que es un personaje como que dulce, que no piensa en nada, que siempre piensa como por la superficie, pero en realidad piensa las cosas a profundidad y piensa cómo esto puede afectar a las cosas y la manera más eficiente de hacerlo. Piensa de manera fría como un psicópata. Siento que también están en los dos extremos y que se lo han conjugado bastante bien. Por ejemplo, también el diseño de personaje que Asesino es, por ejemplo, con el pelo blanco, el luchador tiene el pelo negro. Y así siento que se han desvivido bastante para demostrarnos las características y lo que van a hacer estos personajes, cómo piensan. No sé, eso es lo que me parece bastante, no sé, creativo, innovador. Me alegra como alguien que se fija en esos detalles, que le han puesto bastante coco a todo. La verdad es que ahorita que lo decís me doy cuenta que Asesino tiene sus momentos y realmente piensa las cosas a profundidad y al principio, bueno, como vos decís, lo vemos como una persona dulce, prácticamente el tipo, el niño cute, como, ajá, tiene como una personalidad de niño que anda diciendo, oh, el rojo, porque literal tiene como un problema con el color rojo, el men este. Y, Pero no sé si estoy mal, o eso se llama sinestesia, o algo parecido que podés ver los colores, pero no ajá, sé, que sí, la sí, sí, sí era sensación, eso. sí, que las sensaciones te recuerdan como colores, entonces el color de asesino es el rojo. Pero te digo por lo mismo de que eso es bien calculador, por ejemplo, cuando están peleando contra el ejecutor y usa de escudo al niño y o sea, sin importarle si muere o no, pero lo atraviesa para matar al ejecutor. Entonces es algo que cuando le pregunta la protagonista, oye, ¿por qué lo hiciste? Y le dijo, obviamente para protegerte, para salvarte. O sea, no estaba pensando cómo esto va a afectar a eso, sino como la mejor forma de hacerlo.
Eso por eso Ajá, o también me parece sea, bastante interesante, porque igual... Ah, y manipulador también, porque cuando están persiguiendo a la protagonista para matarla, le dice, la trata de manipular diciéndole, lo siento, ya no voy a hacer esto, no sé qué. Pero al final, obviamente, eso era mentira. Así que, ajá, para mí, no sé, se lleva uno de mis personajes favoritos, por muy edgy que parezca. por muy edgy que parezca. Y la No verdad sé, es que sí tenés razón, o sea, con eso de que utiliza a uno de los niños para defenderse del ejecutor es bastante interesante porque, literal, como tú dices, busca la manera más eficiente de hacer las cosas sin importarle cuál es el precio que debe pagar por eso, o sea, e incluso vemos como asesino es un personaje que no le importa como perder extremidades o que lo lastimen, si sabe que de eso va a ganar más de lo que está perdiendo. Así que ahorita estamos descubriendo que Asesino es un personaje interesante dentro de la serie. No nos crean a y nosotros, también véanla. otro personaje infravalorado, que hasta después de ver 2 veces el anime comprendí que debería tenerle más amor, es Hacker. O sea, yo sé que ustedes le ven como que, ay, sí, el nerd se desaparece en los capítulos. Pero cuando regresa, él salva a todo lo que pasa, salva a los niños y da un plan para salvar a la protagonista ya en sus últimos días de muerte. Bueno, no, segundos, más bien dicho. Entonces, sí siento que es un personaje que no le das tanta importancia, pero realmente Hacker lleva toda la trama en sus manos hackeadoras. Yo siento que lleva el destino del mundo en lugar de la trama. Así, porque mira, hackea el Shinkansen, de ahí hackea el sistema de policía, hackea los celulares y todos los dispositivos móviles de las personas para que vean cómo ejecutan a la protagonista. Entonces, me parece que él realmente salvó lo que salvó como el bien de la trama, porque también logró el apoyo de toda la población. Entonces, Ah, salvó como el, bueno, no el objetivo, pero una de las, digamos, una de las consecuencias que causa la protagonista, en este caso, provocar como una revolución dentro de la ciudad. Entonces, digamos, tipo salvó el ideal que Estafadora tenía para la serie. Y ahorita que lo decís, sí funciona como un personaje de apoyo en ese caso de que no todo lo que hizo la protagonista quedó en el olvido y censurado por las autoridades pertinentes, sino que sí logró salir a la luz, así que recuerden, Hacker es el periodista también. Hacker, tenemos que hacerte honor en este podcast, porque igual cuando trataron de salvar a los niños en Canto, ¿quién hackeó las redes de Canto? ¿Hacker? Dime, no es razón suficiente. Hacker llevó toda la trama. Hacker es el verdadero héroe del anime. Bueno, no héroe, porque realmente estamos hablando del anime de delincuentes, pero sí ayudó a los fines. Bueno, al final, Sí, como los siento ideales que, de la protagonista más que todo, supongo. ajá, o sea, siento que sí tenía un buen fin, como algo noble, por decirlo así, o sea, salvar a los niños de un destino horrible en el que no estuvieran juntos. Así que siento que eso es algo bueno, pero es como dice el dicho, si los fines justifican los medios o no. Es algo para reflexionar. Estamos sacando una crítica bien humana de este anime. Bueno, un análisis. Bueno, Y que sí siento que tiene para dar, no solo por el hecho de los criminales, sino también por todo el... algo que vamos algo que vamos a abordar más adelante, que es como el ritmo de la sociedad y cómo lleva la represión y cómo lleva todos esos temas de las distopías. Pero Pequeño spoiler de más continuemos. adelante. Ajá. Otra cosa que quería comentar antes de pasar a lo siguiente, que todavía nos falta abordar otro grupo de personajes, pero vamos a terminar con primero el grupo principal. Es que no sé qué te ha parecido a ti la dinámica que tienen estos 7 personajes entre sí. O sea, yo he sentido que lo esperable, supongo, sea lo esperable en un grupo de criminales, quiero decir, porque hay algunas veces en las que se llevan mal. Por ejemplo, quienes tienen como las personalidades más fuertes, por así decirlo, en este caso la doctora y estafadora, que son como personas que no lo parecen mucho, pero que sus acciones y sus pensamientos realmente están como en discordia la mayoría del tiempo, porque como ya dijimos antes,
la doctora es una persona manipuladora y, y que quiere tener como el control absoluto de la vida de las personas. Y mientras tanto vemos a estafadora que de igual manera, aunque quizás ella no la quiera aceptar en primera instancia, pero vemos igual que estafadora es un personaje manipulador y que quizás no quiere tener el control absoluto de todo y lo que ella quiere es vivir una vida tranquila, pero por lo que vemos en el anime y sus acciones, realmente nos demuestra que quiere como sentirse sobre un pedestal de una brújula moral que ella misma se impone y le dice incluso a los demás personajes que su moral es la realmente correcta. Entonces podemos ver aquí como un pequeño choque de personalidades entre doctora y estafadora, doctora queriendo hacer lo que le plazca, bueno, no lo que le plazca, pero queriendo manipular las acciones de los personajes para eso, controlar sus vidas, y a estafadora queriendo no manipularlos, pero quizás sí controlar sus acciones diciéndoles no pueden hacer eso porque eso está malo, a pesar de que sean un grupo de 6 criminales peligrosos. Yo no lo veo tanto así porque, por ejemplo, estafadora no es como que quisiera un bien para sí mismo. O sea, sí entiendo el punto de que ella se crea por el monte superior por querer hacer algo de bien, digamos, que es eso mismo de salvar a los niños. Pero no creo que sea un antagonista realmente a la doctora, sino que solamente hace que los demás quieran ayudarla, no los obliga. Y no sé hasta qué cierto punto sea manipulación realmente. Mm, igual, otra relación también que me parece bastante interesante es con el mensajero y la estafadora, porque mensajero todo este tiempo supo que ella no era una Akudama, pero aún así se mantuvo callado y hasta en algunos momentos puede decir que la protegió, o sea, siempre estuvo al lado de ella, aunque eso significara que no siempre iba a ser pagado, porque por ejemplo cuando le llevó la bolsa que tenía el niño con los hilos, que se lo llevó a la hermana, nadie le iba a pagar por eso, pero siempre tuvo como que, siento que es un personaje también bastante complicado por todo lo que nos muestran los pequeños fragmentos de su juventud. Entonces, siento que su relación con estafadora, por lo menos para mí, es bastante interesante. Y si no estuviera en este mundo distópico y tal vez mi mente se vaya más allá, pero, o sea, sí lo vería como en una relación de amistad o tal vez algo más. Te acabas de cargar el chip de la serie con eso. Así es, adoro este ship. Perdonen. Bueno, entonces, si no tenemos más cosas que decir del grupo principal, pasemos entonces con el grupo antagonista, ¿te parece bien? Espérame, Ah, pero no hemos abordado al verdadero protagonista de este anime. a ver. El... ¿Cómo es que se llama? ¿El matón? ¿El chimpira? Sí, ese mismo. Ah, pues. Él no hizo nada en toda la serie. Lo que solo quiero agregar, agregar que me pareció divertido es que Luchador fue el desarrollo de personajes del matón, cuando a veces es al revés. Y ya es todo mi chiste. Gracias por Ah, escuchar. lo que me estabas contando aquel día de que, o sea, en este caso como el luchador era literal el FIFA, el que no piensa nada y solo hablan sus músculos y que el matón ya es algo, ella es alguien más pensante por así decirlo y que piensa como 2 veces las cosas antes de actuar. ¿Pensás que el desarrollo sería al revés de hacer que el luchador se convierta en alguien pensante y no solo alguien que esté buscando una pelea? Pero como iba diciendo aquel día que al final es al revés porque el matón pasa de ser como alguien cobarde a alguien que quiere ser valiente. No consigue como sus mayores logros en valentía, pero que al menos intenta querer cambiar como querer cambiar para bien. No sé si a eso te No referías. es, sí, pero también ahora que lo mencionas, considero que no es alguien importante en la trama. Bueno, sí es importante, pero no por el protagonismo que le dan, sino porque es más una herramienta. Porque el doctor lo utiliza, el luchador lo utiliza, él mismo trata de utilizarse por medio de tratar de controlar a la gente con sus palabras, o sea, en lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa, tratando de acomodarse ánimos él mismo, por ejemplo, cuando trató de luchar contra la otra ejecutora, la que era compañera del principal. Entonces se dio ánimo el mismo de hacerlo y después fue
como a decírselo a los demás de una manera como que, hey, miren, yo hice esto. Entonces, ajá, siento que no es tan importante, pero a la vez sí. Interesante reflexión. Pasemos entonces al Muchas siguiente. gracias. Gracias por la atención prestada. Bueno, no sé si quieres pasar al grupo de los ejecutores, no sé si tenés algo que decir sobre ellos. La verdad es que ahorita que lo pienso en frío, hay bastante poco que decir. Bueno, vamos a empezar entonces con el grupo de los Que los ejecutores. primeros dos eran unos inútiles. Todos los ejecutores son unos inútiles, como todas las fuerzas de seguridad nacional. No nos vayan a desaparecer, por favor. Bueno, en este caso lo que quería comentar era que realmente el grupo de los ejecutores solo, bueno, actúa como un grupo antagonista sin mucha profundidad realmente. Lo que podemos llegar a observar casi siempre es que la pareja de ejecutores, el ejecutor maestro y el ejecutor aprendiz, bueno, vemos la típica relación de maestro y aprendiz en toda la serie y donde más podemos llegar a ver como que interactúan con el grupo principal es al ejecutor maestro junto al luchador, que igual llegando a un punto de la trama vemos como ambos se desviven y se alegran de haber encontrado como a su mayor rival y obtener la pelea más satisfactoria de sus vidas, llegando incluso a la muerte de estos dos personajes en un momento bastante temprano de la serie, como por su capítulo número 6. Quizás no es tanto los personajes individuales como los ejecutores, sino más bien lo que ellos representan. Porque nos mencionan en el anime que son una entidad represora, que son bastante institucionalizados. Y lo que me parece bastante interesante es que el mismo anime nos dice que son la otra cara de los Akudama, pero que estos tienen como una visión más humana porque les han dado la misión de proteger a los ciudadanos y de que no deje propagarse el mal. Entonces, hasta ellos mismos reconocen de que si no tuvieran esa ayuda de la ley, fueran lo mismo que una Kudama. Igual al final de la serie, cuando la ejecutora mata a la estafadora, dice, realmente me veo como una Kudama, porque así lo percibía la población también, pensando de que estafadora era una simple ciudadana y de que los ejecutores se habían vuelto locos. Entonces también ese es otro tema que trata el anime, de estos límites entre lo que es legal, lo que es ilegal, de quién lucha por sus ideales, quién no, cuáles son los buenos, los malos. No sé. Bueno, así como lo dices ahorita, la verdad es que recordando algunos capítulos en donde la ejecutora jefe, bueno, la jefe de los ejecutores, comienza a decir que si los ejecutores no trabajaran en parejas, fueran lo mismo que un Akudama, porque no tendrían como los sentimientos de querer regresar vivos y decir, hey, hicimos un buen trabajo, o incluso los sentimientos de querer proteger a su compañero, ya es algo que les otorga como más humanidad según la jefa, porque bueno, vemos que cada Kudama pelea por sus propios objetivos y pelea de forma egoísta para sí mismo, o sea, consiguiendo como un objetivo básico realmente, mientras que los ejecutores pelean como por un objetivo en conjunto más que todo y por lo que ellos creen que es lo correcto para la sociedad. Y siguiendo con ese tema, vemos como los ejecutores y los Akudamas, como tú dices, forman dos caras de la misma moneda, porque ambos son como, creo que los personajes más libres en toda la serie, por así decirlo. Mientras que, bueno, mientras en Akudama Drive vemos una población reprimida por la religión que Kanto ejerce sobre ellos y por la represión del gobierno de igual manera, vemos cómo los ejecutores y los Akudamas tienen vía libre para hacer casi todo lo que les plazca. Los ejecutores incluso pudiendo entrar al Shinkansen para cumplir sus misiones, cosa que estaría prohibidísimo para cualquier otro ciudadano. Entonces vemos que tienen como privilegios especiales que les permite extender su libertad más allá de lo que la tienen los habitantes normales. Y vemos a los Akudamas que igual extienden su libertad porque es lo que ellos están buscando en ese momento. Bueno, y después de hablar sobre los personajes, es momento de pasar a algo que realmente hace jugosa la trama y la historia de Akudama Drive y que capítulo tras capítulo, a pesar de que se vea un anime genérico del montón, te hace querer seguirlo viendo y diciendo, esto posiblemente no era lo que yo estaba imaginando, y es como dijimos al principio, que tiene sus plot twists. Y la verdad es que durante el ritmo de la serie,
vemos como tienen que cumplir su misión al principio, que es asaltar el Shinkansen. Y realmente tenemos como ese cliffhanger de querer saber qué es lo que quieren recuperar del Shinkansen que hay adentro. Yo al principio, por ejemplo, esperaba que fuera un arma, esperaba que fuera como un artículo igualmente religioso que fuera enviado a Kanto para experimentos o que fuera enviado a Kanto por cualquier cosa. Porque igual en ese momento de la serie no sabemos qué es Kanto, no sabemos cómo funciona y no sabemos realmente quiénes viven en ellos porque no hemos visto nada de eso, solo hemos conocido Kansai en ese momento. Y al llegar al primer plot twist de la serie, que en este caso es que dentro de la bóveda del Shinkansen, vemos que son los dos niños que son enviados como ofrendas de inmortalidad hacia Kanto. Y es realmente aquí donde, cuando lo estaba viendo por segunda vez, pensé, es interesante que hayan hecho este plot twist, pero quizás lo hicieron demasiado rápido porque ocurre como en el final del capítulo 3, principios del capítulo 4, en donde nos muestra todo el potencial que esos niños tienen, toda la tecnología que ha fabricado Kansai para Kanto y que es enviada junto con ellos. Y pienso, muy bien, ya nos están mostrando qué va haciendo de la serie, pero igual la serie es inteligente, el guión y el ritmo también lo son, porque realmente, a pesar de conocer a los niños y saber que van hacia Kanto, no sabemos todavía qué es Kanto, no sabemos por qué los enviaron y en ese momento incluso tenemos más preguntas que respuestas teníamos al principio. Y después vamos viendo que incluso hay un segundo y un tercer plot twist en la serie. Y de igual manera hay cliffhangers que te mantienen enganchados. Por ejemplo, el segundo arco, que sería como el transbordo de los niños a lo que viene siendo Parque Expo. Queremos saber también hacia dónde se dirigen, porque durante como 2 capítulos no sabemos hacia dónde van. Queremos saber qué hay ahí cuando ya conocemos qué es Parque Expo. Cuando vemos Parque Expo, bueno, ya vamos conociendo la historia que había entre Kanto y Kansai y se nos van aclarando dudas. Y la serie igual nos va recompensando que nosotros la sigamos viendo pacientemente, esperando ir conociendo de la trama. Y realmente, si es bien generosa en ese aspecto, pues no nos deja con las manos vacías al final al final de cada arco. Y bueno, continuando con el segundo arco, vemos que el plot twist de Parque Expo es que, bueno, durante la guerra vemos que incluso alcanzó fuera de lo que viene siendo la Tierra, destruyendo parte de la Luna y destruyendo, como decía Gaby anteriormente, grandes partes de terreno entre Kanto y Kansai. Bueno, ya iremos hablando de eso. Y también un cohete que supuestamente llevaría a la luna, pero que, como vemos en capítulos siguientes, es un acto fallido de Kansai por intentar replicar la tecnología o intentar obtener tecnología que los pueda sacar del agujero en el que viven. Y Y ya aquí para... es Ajá. que el plot es más inútil del anime, que entiendo el punto por qué lo hicieron, pero no entiendo el punto por qué lo hicieron. Porque entiendo que el cohete haya sido hecho para esos fines, de tratar de igualar la tecnología entre las dos regiones. Pero explícame tú por qué. ¿Por qué los niños tuvieron que subirse? Bueno, ¿por qué la niña y la estafadora tuvieron que subirse a la luna? Y que al final el maldito cohete ni siquiera tenía combustible y solo lo fuera a dejar a un terreno baldío. Y eso únicamente lo hicieron para poder escapar de los ejecutores que estaban ahí. Explícame. ¿No podían irse en la moto del mensajero? No, un cohete. Yo creo que ¡Qué Necker no tuviera... desperdicio! Eso es lo que más me decepcionó. Yo quería ver que fueran a la luna, que hubieran marcianitos, que hubieran lunarian, tsukijis. Esta es una referencia a posibles animes futuros. Adivinen cuál. Pero no. Bueno, como decís, realmente no creo que le faltara combustible, sino que simplemente el cohete no servía. O sea, se veía desde el principio que su diseño era absurdo. O sea, Quizá. literal un cohete de juguete hecho gigante para imitar tecnología novedosa, por así decirlo. Es como los que creen que el aterrizaje de la luna en 1969 fue falso. Algo así se sintió ese capítulo. Te lo juro. Y como íbamos diciendo, después de ese interludio cómico para no dormirlos con tanta cháchara, bueno, vemos que ese es el segundo plot twist de la serie, por así decirlo, y que marca el final del segundo arco.
y el inicio del tercer y último, que en este caso es como, lo podríamos llamar como el derrumbe de la sociedad de Kansai. En este caso vemos que las acciones de los de sociedad criminales y sobre todo de la protagonista han tenido bastante peso en las acciones de, bueno, han tenido bastante peso en lo que viene siendo la vida cotidiana de las personas de Kansai, tanto afectando la reputación de la policía y los ejecutores, como aumentando la desconfianza que la sociedad tiene hacia las autoridades pertinentes y cómo la sociedad incluso piensa en buscar su propia forma de justicia si el gobierno no las ayuda a estar seguras. Y realmente siento que esta es la parte más interesante del anime y donde realmente demuestra que sabe manejar su ritmo y sabe manejar los plot twists en temprano tiempo de la serie, ya que después de ver dos plot twists de esa magnitud pensamos, ahora la serie va a estar aburrida, ¿qué va a pasar? Y realmente nos ponen, ya nos sacan como de un anime de acción y nos ponen como más en un anime seinen, se está volviendo seinen. eh, Debido a eso, lo que comentaba antes, de que vamos viendo las repercusiones de las acciones en la sociedad y cómo van afectando el pensamiento individual y de conjunto de cada una de las personas. Más sobre todo en conjunto porque, ahorita que lo pienso, Kodama Drive no es un anime que se base solo en la individualidad de las personas, sino como el conjunto y la sociedad que se está formando mediante a todos los que la conforman. Y realmente como maneja el tercer arco es interesante por esos mismos motivos, de que vamos viendo cada acción, cómo se va desarrollando, vamos viendo que los ciudadanos crean sus propias milicias eh, clandestinas, por así decirlo, paramilitares, perdón, paramilitares era la palabra. Vamos viendo también que al hacer esto son igualmente considerados akudamas por parte de la policía por rebelarse en contra de ellos y querer tomar la justicia por sus manos, algo que no está regulado y que, como dice Gaby, no es institucional. Y también vamos viendo como dijo Gaby anteriormente, que la ejecutora al asesinar a la estafadora frente a todos, aunque ella no se diera cuenta, vemos como literal la sociedad pierde total credibilidad sobre las instituciones que se encargan de mantenerlas seguras. Porque además de eso también podemos ver cuando los ciudadanos que se rebelaron en contra de Kansai son tratados como akudamas a pesar de no presentar como un peligro más allá de uno social. Igualmente son asesinados de forma brusca y realmente aquí hay un punto fuerte de la serie cuando lo estaba viendo y es que la jefa de los ejecutores ordena que asesinen a todos los que se están rebelando en contra de ellos y es una escena bastante fuerte, no en el sentido gráfico pero en el sentido del contexto que nos dan, porque vemos como todos están haciendo manifestaciones afuera y adentro de lo que viene siendo la central de la policía y cuando son declarados akudamas y que los empiezan a asesinar, podemos escuchar sus gritos, podemos ver sangre gotear fuera de la pantalla, no vemos cómo son asesinados, pero sabemos lo que está pasando ahí abajo detrás de cámaras y es fuerte porque realmente les están tirando dos asesinos potentes, o sea, dos personas que literal solo están hechas para matar a civiles que no pueden, que quizás ni siquiera puedan defenderse y lo único que tienen en ese momento es su voz y su intento de libertad y exigencias para su, para su gobierno. Y esto realmente es fuerte porque no solo ocurre, no solo es algo de ficción, es algo que ocurre día a día en bastantes países. Y bueno, supongo que es una buena representación de lo que pasa realmente. Igual también el hecho de la actitud de los ejecutores, esto último que decía de cuando asesinan a toda esta población, realmente no se lo toman como algo que cuestionen, algo de que hey, esta gente es normal, sino solamente cumplen órdenes y hasta la ejecutora dice, ay, no me voy a volver a manchar el traje de sangre. Ni siquiera piensan en lo que están matando, asesinando, son personas comunes y corrientes que también cierto elemento, como tú lo decías, de la población en conjunto, es que al principio la misma población se tornó en contra de los akudamas. Su objetivo era ayudar a los ejecutores
a destruir este mal que había en su sociedad, pero al no obtener apoyo y ver que los estaban masacrando cuando ellos solo querían ayudar, se tornaron en contra de los que al principio querían ayudar, se tornaron en contra de los ejecutores. Y también, no sé, eso me parece bastante loco, porque vemos que es una sociedad violenta y que la misma jefe de los ejecutores dice de que esto era algo destinado a pasar. Y tal vez esto que sucedió con los Akudamas, de que liberaron a Asesino, que se tomaron el Shinkansen, que tomaron la ofrenda para Kanto, solo fue un detonante para lo que estaba destinado a pasar. Entonces, lo que me parece interesante en la serie, en Akudama Drive, es que no solamente se toma salvemos niños por esto y eso, sino que se torna un contexto político, social. No sé, eso es lo que más me ha llamado la atención de este anime. Sí, que pasa de más que todo ser un anime de acción, un shonen por así decirlo, no tan shonen, a ponernos este contexto, como tú dices, político-social de las acciones y las repercusiones que tiene una sociedad tan frágil, dominada por la violencia y la represión. Igual un elemento importante que igual ya lo mencionaba con los ejecutores es la debilidad del poder policial y de que este solo servía para beneficiar a los que estaban detrás del poder, en este caso a Kanto, que aunque no lo demuestren, siempre tomaba parte en las decisiones de Kansai, aunque supuestamente estaban separadas las regiones por la guerra y que una no tenía que ver en la otra, pero siempre Kanto subordinaba a Kansai en todo lo que hacía y las decisiones de Kansai estaban bastante ligadas a lo que Kanto pensaba de que, oh, si no hacemos esto, Kanto nos va a hacer esto. Entonces también siento que es un elemento bastante interesante. Siento que interesante ya hemos dicho esta palabra como 1000 veces en 30 minutos, pero sí. Sí, más que todo eso es lo que tenemos que decir tanto del ritmo de la serie, bueno, la primera parte del ritmo de la serie y cómo se va tornando, bueno, va cambiando su forma de contar la historia y va cambiando y va evolucionando también a algo no solo de peleas como vimos o de acción, sino a las repercusiones en sí. Pasemos entonces al otro que viene siendo igual parte del ritmo de la serie, que viene siendo cómo se nos va contando la historia por fragmentos y no se nos cuenta la historia en un capítulo completo que se lo toman para decir nos pasó todo esto entre Kanto y Kansai, sino que nos van dejando pequeñas pinceladas de lo que ha sucedido en el pasado. Para eso te lo dejo a ti, Gaby, que, que sé que estás emocionada por decir esta parte. Ah, La parte espérate, de ¿qué tengo que decir? la del conejo y el tiburón. Ah, Ah, pues te dejo a ti bueno, esta parte, Gaby, que sé que estás emocionada por decirla. miren, ¿han visto Plaza Sésamo? Pues Plaza Sésamo sucede en Akudama Drive, pero nos lo cuentan a través de la historia de Usagi-chan y Same-kun, que son conejo y tiburón. Entonces, esto es un fragmento, bueno, se nos va contando por fragmentos la historia que ha sucedido entre Kanto y Kansai, la guerra y por qué sucedió, pero lo hacen de una forma que al principio me pareció bastante extraña, porque lo relatan como si fuera un programa infantil, literalmente como si fuera Plaza Sésamo por medio de marionetas, que van diciendo, oye, ¿sabías que pasó esto? ¿Por esto y esto? Ajá, y que, o sea, al principio pensamos que puede venir siendo algo fuera del anime, o sea, como algo fuera de lo que existe entre los personajes, o bueno, más bien como una pantalla que existe entre los personajes, la historia, y nosotros, que sirve como intermedio cómico o que aliviana la tensión. Mi teoría era de que el conejo y el tiburón al final iban a representar los líderes de Kansai, pero nos demuestran que no, sino que esto es parte de un programa de control mental que les ponían a toda la población de Kansai para que se apegaran a los ideales, porque siempre terminan diciendo algo referente a Kanto, de que Kanto quiere que hagamos esto, Kanto quiere que hagamos esto, y serás un buen ciudadano de Kansai.
si haces esto. Y también al principio, cuando nos muestran estos programas, son bastante felices, pero ya cuando todo se va descontrolando en la historia también se vuelven oscuros, se distorsionan y se van adaptando a lo que el anime quiere reflejar de que todo se va saliendo de control. Entonces también eso fue una decisión creativa que hicieron los creadores y los guionistas, los directores del anime, que también me pareció bastante interesante, que iban manteniendo el ritmo de la serie, de cómo eso se tornó de algo que parecía tan pequeño, es decir, encontrar la bóveda de lo que estaba en el Shinkansen, a una posible golpe de estado, tal vez una posible guerra, otra guerra entre Kansai y Kanto. Algo que realmente no sabemos porque el final es bastante abierto, entonces solo nos deja teorías y es por eso que se nos ocurrió hablar también de este anime en el podcast, porque tal vez no es un anime que muchos hayan visto, pero sí tiene bastante para lo que hablar. Sí, como ya han visto, hemos estado hablando de él por 43 minutos. Bueno, me imagino que para ustedes menos porque habré cortado algunas partes, pero ahorita que lo estamos analizando y estamos hablando de él, sí han salido bastantes cosas de las que hablar de los personajes, la dinámica que lleva la serie, igual como se nos va contando la historia por pequeños fragmentos, pequeñas historias en cada capítulo o easter eggs, por así decirlo, que vamos conociendo, porque realmente nunca llegamos a saber qué es lo que existe entre Kanto y Kansai, sino simplemente pequeñas historias y vamos nosotros formando nuestra propia versión en nuestras cabezas a lo largo que vamos viendo el anime. Sí, porque esa es otra cosa, nunca nos dicen por qué se dio la guerra, solo nos dicen qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias, por ejemplo, de que hay una zona de exclusión que nadie puede pasar porque es como contaminada, no sé si nuclearmente, pero es algo parecido, de que todo lo que está ahí se muere y que hace más una diferenciación entre las dos regiones, de que Kanto está arriba, Kansai está abajo, y pues así son pequeñas cosas realmente. Sí, más que todo porque eso mismo que dices hace ver como a Kanto más inaccesible para los ciudadanos de Kansai. O sea, algo incluso, bueno, llega a ser incluso divino para ellos en este caso, pero ya iremos hablando de estas conclusiones al final del podcast. Solo quiero decir que otro plot twist que a mí sí me dejó con la cabeza volada era de que Kanto no es un lugar físico. Realmente es algo que nadie se esperaba en este caso, o sea, esperamos como una sociedad de personas voladoras o algo. Yo por lo menos esperaba una sociedad de personas voladoras o algo más limpio de lo que viene siendo Kansai. Yo esperaba algo así como los tenryubitos en One Piece, de que fueran, porque al principio del anime nos dicen que son personas que tuvieron una gran importancia, políticos o personas destacadas, cosas, entonces por eso me imaginaba que tenían algún tipo de, no sé, de vestidura, que algo que dijeran que es de poder, pero no, literalmente no existen, solo existen en el consciente de la Colectivo. misma máquina. Ajá, Solo existen. prácticamente Kanto es como una entidad de conciencias colectivas eh, en donde literalmente solo existe la felicidad dentro de esos pensamientos y todo es una simulación de una vida feliz y normal que cada persona de Kanto y Kansai puede llegar a tener en esa realidad, por así decirlo. Me imagino que estar dentro de Kanto es como estar dentro de un sueño, Ajá, más porque que todo. no sentís tus extremidades, sino solamente estás tú con tu mente y la mente de las demás personas. Ajá, y cuando vemos ese programa del control mental para separar el alma del cuerpo, vamos viendo cómo la protagonista va experimentando todos los momentos felices que tuvo antes de encontrarse con los Akudamas, o vamos viendo igual como ella no tuvo nada que ver y se nos muestra una realidad diferente a la que ella hubiera querido vivir. Y bueno, no sabemos si diferente a lo que ella hubiera querido, pero ajá, algo feliz para ella. Y vemos como esas acciones se van repitiendo segundo tras segundo sin que ella se cuestione por qué está en su cama, o sea, se tira en su cama de nuevo. Cuando tirarse en su cama es algo que a ella le produce felicidad, llegar del trabajo a su casa y por fin descansar. También fue bien triste porque el mensajero lo que le causaba felicidad era su mamá. No, me acabo de acordar de eso. Ay, qué pena.
Un minuto de silencio por el mensajero. Sí, nosotros vamos a hacer aquí, pero se los voy a cortar a ustedes. Hay pausa en el podcast. Bueno, y ya es el momento que todos estamos esperando, más que todos nosotros, porque así me ahorro de estar editando tanto Y audio. porque ya me duele estar sentada. Y es preguntarte, Gaby, ¿qué te ha parecido Aquadama Drive? Sé que por lo que hemos estado hablando te ha encantado y has sacado bastantes conclusiones propias, ideas diferentes, pero igual, ¿qué te ha parecido la serie a rasgos generales? Tengo ideas encontradas porque la primera vez que lo vi noté algunas cosas que no me parecieron bien. Por ejemplo, cuando está en el Shinkansen y está la doctora queriendo manipular a todos y tiene el corazón atravesado del ejecutor. Y no me acuerdo exactamente qué pasa, pero había inmovilizado al mensajero, pero el mensajero exactamente tenía la mano apuntando a través de la motocicleta para pegarle al matón. Y aunque la doctora le hubiera dado un tranquilizante que inmovilizaba todo el cuerpo, solo hizo y le disparó al matón repentinamente. Entonces son esas pequeñas cosas que me hacen decir, tal vez esto no sabían cómo llevar de punto A punto B y lo hicieron de la manera más rara posible. Siento que sí hay unas pequeñas cosas que no me terminan de cuajar en mi mente de que por qué lo hicieron de esta manera. Pero sobre todo, o sea, obviando esas pequeñas partes que sí me sacaron de onda, me gustó bastante el anime y sí me sorprendió bastante con los plot twists, menos el de la luna, que ese ya me desagradó, como dije. Pero sí, y también del final, el capítulo final, lo que me gustó fue que se murieron todos los Akudamas. O sea, porque no dejaba la reflexión de que, ay, eran personas malas, pero hicieron algo bueno y por eso merecen vivir, sino que nos dan a entender que fueron personas malas y que, por ejemplo, la protagonista Safadora no era mala en su interior, por decirlo así, pero al final terminó haciendo cosas malas. Entonces, por eso es como que, según mi lógica, no merecía vivir un futuro feliz. Igual lo mismo con el mensajero, aunque se nos muestra todo esto por lo que pasó y de que por qué su destino es así, no lo justifican. Porque me imagino que también hizo cosas malas que no nos muestran en el anime, pero no me puedo imaginar un mundo donde todas las entregas que hizo fueran algo positivo. Porque también creo que hay un capítulo donde está entregando algo y bombardean el lugar. Ah, sí, ese es el Entonces, primer capítulo que está entregando armas prácticamente. entonces es una persona mala, aunque entendemos su contexto. Igual Ah, con la doctora, obviamente, ya sabemos. Con Asesino también, con Luchador, con el Matón. O sea, todos tuvieron el final que se merecían, a mi parecer. Y que los niños que sufrieron bastante y que al final ni siquiera sabemos si se fueron a un buen lugar o un mal lugar, si los van a cuidar, si también los van a usar como experimentos al ver que no les pasa nada si son heridos. Es algo que realmente no está bien, pues que lo hayan dejado como un final abierto. Porque pues sí, yo no había nada más que contar, sino que es algo que queda a tu imaginación. Lo mismo con lo que pasó con la ciudad. Puede que haya habido nuevas autoridades porque el jefe de policía se mató, o que hayan destituido a los ejecutores, o que Kanto haya tomado el control de Kansai y que por eso tal vez pueda existir otra guerra. No lo sabemos. Y está bien. Siento que le dieron un cierre a los protagonistas. Y ya, porque eso es lo que nos importaba saber. sí, más que todo, ajá, como tú decías, saber lo que pasa al final con los personajes principales y además de lo que dices de que ninguno merecía vivir después de todo eso porque, bueno, o sea, habían cometido cosas malas, igual, aunque no fuera ese el caso de que no merecían vivir, sino que fueran como encarcelados, igual yo no los veía como, no les veía un futuro o no veía un mundo en el que ellos pudieran estar libres o simplemente seguir vivos después de todas las cosas que habían causado de forma directa o indirectamente. Y Igual siento que es otro punto que retoma el anime. Si está bien la pena de muerte, o sea, dependiendo de todos los crímenes que hayas cometido. yo creo que para este anime, o sea, para la sociedad de lo que es Akudama Drive,
Ya, yo imagino que ya está normalizado por toda la represión y la violencia que existe, que igual ya no se toma como algo fuera de lugar lo que viene siendo la pena de muerte, sino que ya está como normalizado para cualquier criminal. Pues sí, pero nos hace reflexionar a nosotros. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que eso no nos toca a nosotros o nos van a censurar. No, obviamente les toca a quienes vieron el anime, a quienes quieran discutir, bueno, no discutir, sino comentar con nosotros qué les pareció también. Pero por Twitter. Para que no funen en Twitter. Nuestra primera funa. Y la verdad es que le he dado una buena conclusión a lo que viene siendo el podcast de lo que estuvimos hablando, de prácticamente todos los elementos que, bueno, de la mayoría de elementos que conforman Akudama Drive. Eh, Igual los invitamos a ustedes si tienen algunos elementos que les encanta, tienen algunas partes de Akudama Drive que no les parece. Les invitamos Espera, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter. espera, no te despidas Ah, todavía. Se me olvida algo que se nos olvidó, que sí, no sé si es importante, pero es algo que sí quiero decirlo. De cuando Asesino, o sea, los motivos por los que Asesino protege a estafadora, que se nos muestra que es porque tenía un halo rojo encima de su cabeza. Entonces nunca, bueno, las dos veces que vi el anime, no sabía si realmente se refería a una metáfora de que, por ejemplo, esa persona no era mala, pero se convirtió en mala, o la teoría que tenías tú de que es que bueno, es si querés lo digo yo, campo de del que amor. Ajá, dilo tú. que en este caso la teoría de Gaby era de que se iba haciendo estafadora cada vez más mala. Y mi teoría era de que como estafadora no pertenecía a ese mundo y era una persona débil, entonces su halo rojo, por así decirlo, era pequeño porque su probabilidad de salir viva de todas esas circunstancias era pequeño y su valor de la muerte, o sea, era insignificante. Pero a medida que vamos pasando los capítulos y vemos que estafadora sobrevive y sobrevive a todas las cosas a las cuales debería haber muerto en el primer segundo, podemos decir que su valor de muerte incrementa porque ella no debería estar ahí en un principio y ella no debería salvarse de todas las cosas que le están pasando. Y posiblemente eso sea lo que mueve a Asesino. El valor de la muerte de una persona o el valor de la maldad, bueno, ahí queda a interpretación de cada quien, supongo. Así que bueno, solo eso tenía que decir. Mi reflexión final es que no recojan monedas de 500 yenes y menos traten de devolvérselas A un a criminal. alguien, a un personaje guapo, por más guapo que parezca, por favor no lo hagan. Y que también coman mucho takoyaki, que al parecer es bueno en la serie. Intentan andar efectivo. Bueno, si viven en un país tercermundista, creo que ni modo. Bueno, como íbamos diciendo antes de la interrupción aquella, les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios por redes sociales como Twitter o Instagram, en YouTube también. Y los esperamos también que nos sigan en nuestras redes sociales de igual manera, Instagram, Twitter, TikTok. También tenemos, bueno, estamos en Spotify y en YouTube como están viendo ahorita. Y Pero nos saben, pueden apoyar en Patreon. estamos en Patreon, como crítica no automática, recuerden. Sí, así nos pueden seguir apoyando a seguir haciendo contenido de calidad dudosa. Por la módica cantidad de $1 estadounidense. Sí, lo queríamos poner en euros, pero posiblemente no era la mejor idea. No, se nos subió a la cabeza, perdonen. Intentar conseguir divisas extranjeras y convertirlas a dólares. O sea, era una idea apetecible, pero que no era rentable quizás para los espectadores. Queríamos ser nuestros propios jefes y decirles que bajaran 2 aplicaciones, perdonen. Lo siento, no tuvimos que haber hecho eso, pero como dijimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y los esperamos el siguiente viernes con el próximo episodio de Crítica No Automática. Nos vemos. Bye. Adiós.